Esta es la segunda y última parte del tema sobre las dos Babilonias, y analizábamos anteriormente lo que fue la Inquisición que promovió el catolicismo romano y que abarcó a muchos países del mundo. Algunos gobiernos se sacudieron ese yugo, comenzando con Francia, que con la Revolución Francesa, conocida como la toma de la Bastilla, se derrumbó el imperio de los Luises en el año de 1789, y se proclamaron los tres derechos del hombre: libertad, igualdad y fraternidad. Esta misma doctrina fue adoptada por Francisco Morazán para Centroamérica cuando la Inquisición fue erradicada de estos países. Algunos historiadores han puesto a la Inquisición como un engendro del infierno, y solamente debemos recordar lo que la historia nos cuenta de la famosa noche de San Bartolomé en Francia, donde hubo una masacre espantosa de evangélicos. Aquí estuvieron involucrados tres personajes importantes: el Papa Pío V, la reina Catalina de Médicis, que era sobrina del Papa Clemente VII, y el rey de Francia Carlos IX, que era hijo de Catalina. Este trío diabólico fue el responsable de la gran matanza de creyentes, cuando el sábado 23 de agosto de 1572, todo estaba preparado. Los asesinos buscaban sus posiciones para sorprender a la medianoche a los desprevenidos creyentes, y llegó el momento del ataque, ya que el plan era de exterminio total. Las calles de París se llenaron de muertos y la sangre corría por las calles. Un testigo declaraba: no es posible describir el horripilante cuadro que presentaba la ciudad de París cuando sobre ella brilló el sol el día 24 de agosto de 1572, día de San Bartolomé. Todo en ella era tumulto, desórdenes y matanzas, largos torrentes de sangre en las calles, cadáveres de hombres, mujeres y niños aparecían amontonados en las puertas de las casas. Gemidos, gritos de muerte se oían por todas partes. Los verdugos por millares decapitaban a sus víctimas, y el vil populacho acompañaba a los matadores, mutilándolos y arrastrándolos por el fango. Millares de creyentes murieron de hambre, de frío, de cansancio, perseguidos por los montes y por los valles, como si fueran animales salvajes. En esta matanza murieron 100,000 evangélicos, incluyendo los que huyeron a los montes, que algunos de ellos nunca fueron hallados. ¿Y qué diremos también de los albigenses en el sur de Francia, que también eran creyentes y que fueron masacrados y casi exterminados por orden del Papa Inocencio III? Y que, por cierto, este Papa no hizo honor a su nombre, porque de inocente era lo que menos tenía. El plan de este Papa era desaparecer a todo hereje. Ese era el apodo que le daban a los creyentes en la Edad Media. La matanza de los albigenses se llevó a cabo en el año de 1208. También este Papa Inocencio III fue el primero que se le ocurrió implantar la Inquisición. Y como decíamos anteriormente, que esta Inquisición duró más de 500 años, fue un tiempo suficiente para que la gran ramera se embriagara con la sangre de los mártires de Jesús, como dice Apocalipsis 17, versículo 6. Ahora mencionaremos a un personaje que tuvo que ver con la finalización de la fatídica Inquisición en España, y se trata de Napoleón Bonaparte, el emperador francés. Cuando él tuvo conocimiento de cómo el Vaticano hacía su obra de exterminio a través del Santo Oficio, decidió enviar a un coronel de apellido Lamanoski con un regimiento de soldados al cuartel general donde estaban implantadas las oficinas principales de la Inquisición, a unos 2 kilómetros en las afueras de Madrid. El coronel con sus tropas se dirigió a uno de los centinelas y exigió que le abriera la puerta. El coronel pudo observar que el centinela habló con otra persona. Al volverse, en vez de abrir la puerta, lo que hizo fue disparar su arma contra los soldados. Luego se presentó un fuego cruzado entre los centinelas que guardaban el edificio y los soldados del coronel, y estos derribaron el portón y penetraron al interior. En ese momento,
Apareció el inquisidor general, vestido con sus ropas de sacerdote y acompañado de otros más. Salió al encuentro del ejército con los brazos cruzados sobre el pecho y en una actitud de que no sabía lo que pasaba, y reprendió a sus propios centinelas y les dijo: ¿por qué pelean ustedes con nuestros amigos los franceses? En este momento, los que acompañaban al inquisidor intentaron huir de aquel lugar, pero los soldados del coronel los apresaron inmediatamente. El coronel inició entonces una rigurosa búsqueda por todo el edificio. Las salas estaban ricamente adornadas con altares, crucifijos y velas, y todo estaba en el mejor orden posible. A simple vista no se presentaba nada anormal. Había una hermosa biblioteca, las paredes bien decoradas y el piso cubierto con lajas de mármol. El coronel se preguntaba que dónde estarían aquellos temibles instrumentos de tortura y las mazmorras donde, según se decía, yacían muchas víctimas sepultadas vivas. Los sacerdotes le afirmaban al coronel que él había sido engañado y que estaba mal informado. Lamanovsky ya se disponía a salir de aquel edificio, cuando un oficial que le acompañaba le dio una sugerencia y le dijo: coronel, usted es quien manda en esta operación, pero permítame darle un consejo. Ordene que se eche agua sobre el piso para ver si tiene algún desagüe. Haré lo que opinas, le respondió Lamanovsky. Luego llenaron de agua el piso y los inquisidores se pusieron pálidos y nerviosos, porque el agua empezó a escurrirse rápidamente por unas grietas. Seguidamente el coronel ordenó que abrieran aquellas losas, y un soldado encontró con su fusil un resorte que estaba oculto, y se abrió la losa. Los sacerdotes temblaban de pies a cabeza cuando el coronel y los soldados empezaron a descender por unas escaleras. El lugar estaba muy oscuro, y el coronel arrancó una vela de un altar para alumbrarse, pero uno de los inquisidores le pidió: coronel, no toque usted esa vela porque es santa. El coronel le respondió sin dejar de caminar hacia abajo por la escalera: si esta vela es santa, también Nerón fue santo. Además, si la luz es santa, hay que usarla para alumbrar en la oscuridad. Cuando llegaron al fondo, se encontraron con una sala que era la sala del juicio. En medio de esa sala había un bloque con una cadena, donde se encadenaban a los acusados. Allí mismo había un asiento alto, sin mucho lujo, que le llamaban el trono del juicio. Este asiento lo ocupaba el inquisidor general. A los lados de este trono habían otros más pequeños, donde se sentaban los sacerdotes que representaban al santo oficio de la Inquisición. Una puerta a la derecha daba acceso a muchas celdas que se extendían a lo largo del edificio. En esas celdas, los soldados franceses se encontraron con las más dolorosas escenas que ellos pudieran imaginarse. Eran las prisiones donde las pobres víctimas permanecían encarceladas durante años, hasta que les llegaba la muerte, y al morir no eran enterrados, sino que allí se disecaban. Esas celdas contaban con tubos que salían a la superficie y sacaban el aire infectado de cuerpos humanos en descomposición. Los soldados encontraron cuerpos que hacía poco habían muerto, y en otras celdas solo encontraban la osamenta atada todavía a las cadenas. Pero en algunas celdas todavía había personas vivas de ambos sexos, totalmente desnudos y atados con cadenas. A estos, los soldados los libertaron inmediatamente, los cubrieron con ropa, y antes de sacarlos a la luz, el coronel ordenó que les dieran de comer y que les trajeran agua. Y prosiguiendo en la búsqueda, los franceses encontraron una sala muy amplia, donde estaban los instrumentos para torturar a las víctimas. En una de esas máquinas ataban a la persona y luego le quebraban los huesos uno tras otro, primero los dedos, luego las manos y después todo el cuerpo, hasta que la persona moría. También había allí otro instrumento que era un cajón en que la cabeza y el cuello
quedaban ajustados de tal manera que la víctima ya no se podía mover más. Encima del cajón había un recipiente con agua, del cual cada segundo caía una gota sobre la cabeza en el mismo lugar, causando así uno de los más horribles suplicios. Otro instrumento era una máquina horizontal sobre la que amarraban a la víctima y la colocaban entre dos vigas llenas de cuchillos. Al funcionar el instrumento, la víctima era cortada en pequeños pedazos. A este instrumento se le llamaba la Virgen. Delante de esos instrumentos infernales, prueba de máxima crueldad, la ira de los soldados no se dejó esperar, y con el visto bueno del coronel Lamanovsky, se decidió que cada uno de los sacerdotes inquisidores debía morir en aquellas infernales máquinas, y ataron al primero en la máquina de quebrar huesos. Otro fue sometido a la tortura de la gota de agua, y puesto en ese tormento pegaba grandes alaridos para que lo libertaran. Y así pasaron todos aquellos sacerdotes por el suplicio y la muerte de aquellas máquinas de tortura. Luego le llegó el turno al último de ellos, que era el inquisidor general, quien fue conducido a la máquina, la Virgen. Este pidió al coronel y a los soldados que no lo metieran a ese tormento, pero un soldado le dijo: no, usted obligó a otros a morir de esa forma, ahora reciba el pago con la misma moneda. Luego, a punta de bayoneta, lo empujaron hasta colocarlo dentro de la máquina, y la bella Virgen, que estaba llena de cuchillos, lo fue apretando hasta que lo partió en 1000 pedazos. Y tan duro fue aquel cuadro que hasta el coronel se desmayó, pero al volver del desmayo ordenó que trajeran una gran cantidad de pólvora, y unas horas más tarde aquel edificio volaba en pedazos. Y de esta manera fue borrada aquella mancha negra que por más de 500 años dejó una estela de sangre inocente, que la historia jamás podrá olvidar. La narración anterior de cómo terminó la Inquisición y los inquisidores en España la hemos tomado del libro titulado Lecciones de la Historia que no podemos olvidar, del escritor cristiano brasileño Abrao de Almeida. Cristo dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Mateo capítulo 10, versículo 28. Continuaremos. Y siguiendo con este mismo tema sobre las dos Babilonias, ahora hablaremos específicamente sobre la gran ramera, que menciona Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. La definición de esta palabra ya la dimos anteriormente, y aquí el apóstol Juan nos está hablando de una institución religiosa muy poderosa, donde también van involucrados los gobernantes de las naciones y las naciones mismas, apareciendo una abominable fornicación y por consiguiente una férrea oposición a Dios. Explicamos que la ramera no fornica con las naciones, sino con los gobernantes. Los gobernados lo que hacen, y aunque resulta duro decirlo, es beber el fruto de esa fornicación con el cual se han embriagado. Apocalipsis 17, versículo 2. Notemos que el pasaje no dice que se han emborrachado, porque cuando literalmente usamos la palabra borracho, la persona pierde el sentido y no es responsable de sus actos. Pero cuando la persona anda embriagada, es que no ha tomado mucho y está consciente de muchas cosas, pero tampoco anda en su estado normal. En el sentido espiritual, a esto se le llama estar atontado. Y ahora, sin usar de parcialismos, ni de extremismos, y tampoco de eufemismos, vamos a presentar a la institución católico-romana como el personaje simbólico que nos menciona Apocalipsis capítulo 17. Y hay muchas características que identifican a esta religión con lo que dice el pasaje bíblico. En primer lugar, la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis capítulo 17,
versículo 1. En el versículo 15 se nos dice que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La religión musulmana, por ejemplo, es una de las religiones más fuertes del mundo y tiene su campo de acción principalmente en el Medio y Lejano Oriente. En los países hispanoamericanos, muy poco se conoce de esta institución religiosa, pero cuando se habla de catolicismo romano, aquí están involucrados todos los países del planeta. Y aún en Jerusalén, la capital de Israel, es la religión católica la que tiene el dominio sobre los lugares santos. O sea que el catolicismo romano está en todas partes, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15. Seguidamente se nos dice que la ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Una de las principales características de los gobernantes es su identificación con el pueblo como grandes católicos. Apoyan las festividades religiosas y en algunos países hasta se decreta feriado nacional para conmemorar al ídolo más importante de esa nación. Además de eso, la mayoría de los gobernantes incluyen siempre, por lo general, en su agenda, visitar el Vaticano, aunque sea solamente una vez en la vida. Y esto precisamente que lo hacen cuando están gobernando. Y así, según ellos, tener el gran honor, entre comillas, de postrarse y hacerle reverencia al hombre más poderoso de la tierra, que en este caso es el Papa Romano. Recordemos que el Papa no se inclina ante ningún gobernante, son ellos, los gobernantes, lo que lo hacen. Y entre los secretos que maneja el Vaticano está y es que cuando el Papa visita un país, lo primero que hace al bajar del avión es besar la tierra. Algunos creen que esto es un acto de humildad de parte del Papa, pero no es así. Este acto tiene dos significados. Primero, que con ese beso toma posesión de ese país, y desde ese momento, comenzando desde el presidente y todo el pueblo quedan influenciados con la presencia de este enigmático personaje. Y gracias damos al Señor Jesucristo, que los creyentes evangélicos no participamos de esa influencia. Segundo, cuando el Papa besa la tierra, lo que hace es adorarla como si fuera una diosa, porque según el pensamiento católico, del cielo no viene la comida, sino que es la tierra la que nos da de comer. Ahora, hasta se le ha dedicado un día especial en el calendario a la Madre Tierra. Y siguiendo con Apocalipsis capítulo 17, el apóstol Juan nos dice que la mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17, versículo 3. Aquí podemos apreciar que la religión no cae tan fácilmente, y pareciera que para el tiempo final cobrará más fuerza, al grado que tendrá dominio sobre el anticristo, o sea la bestia, el gobernante mundial. Y es que desgraciadamente podemos decir que los pueblos inconversos no pueden vivir sin religión, y es por esta razón que el anticristo se dejará, entre comillas, se dejará que la ramera lo manipule por un corto tiempo. Y revisemos nuevamente el pasaje de Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, donde podemos apreciar que la mujer no va adelante, ni atrás, ni al par, sino encima de la bestia. También esta mujer va llena de nombres de blasfemia. Haciendo un estudio sobre las religiones y las sectas, encontramos que la religión católico-romana es la que más blasfema contra Dios y el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Y en primer lugar tenemos que el jefe de esta religión se hace llamar Santo Padre, su santidad y máximo pontífice. Todos estos títulos ofenden la dignidad de Dios, porque aunque las Escrituras nos mandan que todos seamos santos, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, esto es, a los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero de Dios, la palabra santo como título solamente pertenece a Dios. La otra palabra de enlace es Padre,
que además del Papa es un título delegado para todos los sacerdotes. Si hablamos en el terreno espiritual, esto no tiene lógica ni sentido, porque a ningún hombre en la tierra se le puede llamar Padre. Esto también está en la Escritura. Cristo dijo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 9. Otra blasfemia que encontramos es que el Papa se hace pasar como el representante de Cristo, y esto lo creen todos los católicos del mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que el único representante de Cristo es el Espíritu Santo. Veamos esta cita bíblica. El Señor Jesucristo dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Entonces quedamos que quien representa a Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, y el que da testimonio de Cristo es el Espíritu Santo y no el Papa de Roma. Otra blasfemia más es la siguiente: cuando se ordena a un sacerdote, entre otras cosas de la ceremonia, se le atan las manos con una estola, que es un lienzo de cera. Esta atadura significa que en ese momento Dios le está dando a ese nuevo sacerdote el poder para perdonar pecados, y también tiene poder para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando éste celebra la misa, o sea, cuando el sacerdote está en la celebración de la misa. La Biblia nos dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Marcos capítulo 2, versículo 7. Y con respecto a la hostia, esto es otra abominación, otra blasfemia más, porque según el sacerdote, esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo cuando se presenta el acto más importante de la misa, conocido como la Eucaristía. Cuando el sacerdote levanta el cáliz en alto, a esto se llama la transubstanciación. Esto quiere decir transformar la sustancia. Y al transformar el vino en la sangre de Cristo, lo que está haciendo ese sacerdote es sacrificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 6. Explicamos que la hostia no representa ni simboliza en ninguna manera a Cristo, sino al Dios Sol que honraban los babilónicos. Notemos que las hostias son redondas, simbolizando a un sol en miniatura. Y siguiendo con la lectura de Apocalipsis 17, versículo 4, se nos dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es evidente que toda esta descripción encaja notablemente con las riquezas que rodean al Vaticano, comenzando con las vestiduras del Papa y de los cardenales. El color púrpura y escarlata, o sea, el color rojo, es el que resalta en la Basílica de San Pedro en Roma. Los cardenales se visten de rojo, el sombrero que usan es rojo, y hasta los calcetines son del mismo color. Y una gran cantidad de estatuas representando vírgenes en algunos países están adornadas con oro y piedras preciosas y mantos morados y azules de gran valor. También esta mujer simbólica que encontramos en la Biblia tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Explicamos que de las muchas religiones y sectas que hay en el mundo, solamente la religión católica usa un cáliz de oro para sus ceremonias. Y tal como dice el pasaje bíblico, que lo que ese cáliz lleva dentro es una abominación, porque representan a Cristo en la hostia, y así lo comparan con los dioses del paganismo. Y esa hostia es el fruto de la fornicación de la ramera, del cual participan todos los católicos comulgantes. Apocalipsis 17, versículo 5, dice que esta mujer lleva en su frente un nombre escrito, que es un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Aquí vamos a hacer notar dos cosas interesantes e importantes, y es que cuando el apóstol Juan escribió este pasaje, la Babilonia original, la antigua, la que menciona el Antiguo Testamento, ya no existía, solamente estaban las ruinas. Por tanto, no se refería a aquella Babilonia, sino a la Babilonia religiosa, o sea, al catolicismo romano. Y es impresionante notar que el pasaje menciona a la madre de las rameras, y a la religión católica es a la única en el mundo que se le ha dado el título de Santa Madre, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y notemos en todo este largo título que lleva, que aquí no se identifica como cristiana, sino como romana. Y no olvidemos que fue Roma quien crucificó al Hijo de Dios allá en el Gólgota. El sacerdote católico convertido a Cristo, Alberto Rivera, nos dice que el catolicismo no es ni siquiera iglesia, sino que es una institución religiosa, porque Cristo tiene una iglesia nada más, y el catolicismo romano está bien lejos, pero bien lejos de ser esa iglesia. Además, la Biblia nos dice que la esposa del Cordero es una virgen, y Juan menciona a una mujer ramera que jamás podría ser la esposa de Cristo. Además, esta mujer de Apocalipsis 17 no aparece sobria, sino ebria, pero no de aguardiente, sino de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El apóstol Juan quedó asombrado cuando vio esta visión, porque tal vez nunca se imaginó que una mujer llegara a hacer tantas cosas. Así como hay muchas personas en el día de hoy que no creen que esta institución religiosa haya derramado tanta sangre de creyentes en más de 500 años, amparados en la mal llamada Santa Inquisición, donde hubieron más de 80 millones de muertos evangélicos y también judíos. Pero el Vaticano no solamente se ha burlado de los pobres habitantes de este mundo, presentando una doctrina falsa, llena de idolatría, de fantasías, de fiestas mundanas y de leyendas, sino que además también se ha burlado de sus propios sacerdotes, en dos cosas que vamos a mencionar, y que afectan precisamente la dignidad de todo verdadero hombre. Primero, que a sus sacerdotes los privó del derecho a que tengan una esposa, no se pueden casar, les ordenó la orden del celibato, lo cual diríamos que el matrimonio, el tener una esposa es permitido dentro de la ley de Dios para todo hombre. Y segundo, que los ha ridiculizado. Sí, el Vaticano ha ridiculizado a sus sacerdotes vistiéndolos de mujer, porque la sotana, explico esto, no es el traje apropiado para un ministro de Dios, ni para ningún hombre en particular. La sotana es un vestido de mujer, y un hombre verdadero, en el amplio sentido de la palabra, jamás haría ese ridículo, porque solamente a un homosexual, a él sí se sentiría orgulloso de vestirse de esa forma. Pero Roma es así, y seguirá imponiendo sus leyes hasta que le llegue el fin, cuando Dios trate con ella, tal como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 16. Continuaremos.